Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, tenemos la resistencia que es constante y luego va aumentando nuestro voltaje. Lo que pasa es que cuando la resistencia es constante y va aumentando el voltaje, nuestra corriente va de igual manera aumentando. Por lo tanto, 800 ohms por un voltaje nos da 1.25 por 10 a la menos 3 y así proporcionalmente va aumentando nuestra corriente conforme al voltaje. Y luego tenemos cuando la resistencia aumenta y el voltaje se mantiene constante a 3 voltios, la corriente por lo tanto disminuye su valor. Luego, a partir de lo anteriormente mencionado, podemos determinar que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional, como dice la ley de Ohm. Hoy veremos la ley de Ohm. La ley de Ohm es de las fórmulas de la electricidad más básicas que puede haber y pues cualquier persona que diga dedicarse a este ramo pues la tiene que conocer. Esta ley relaciona tres características: la intensidad o intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. La intensidad de corriente se relaciona, se expresa en amperios o amperes. Esta es la letra que pues representa. El voltaje, que se representa en pues una V más pequeña, y pues la resistencia, que se representa en ohms u ohmios, igual se expresa con esta letra. Esta la podemos utilizar para casi cualquier circuito eléctrico. Bueno, tomando en cuenta otras características y o propiedades que pues este personaje llamado Ohm pues no las toma en su fórmula. Quien sí las toma es un personaje llamado Kirchhoff y pues las plasma en sus leyes que pues se conocen así como las leyes de Kirchhoff. Con esta fórmula nosotros también podemos sacar lo que es el voltaje y la resistencia. Y bueno, para el voltaje nosotros tendremos que pues multiplicar la intensidad por la resistencia. Y bueno, para la resistencia tendremos que dividir el voltaje entre la intensidad. Bueno, entonces pues ya en conclusión, la ley de Ohm funciona en cualquier circuito mientras nosotros utilicemos estas tres propiedades, que es la intensidad, el voltaje y la resistencia. Mientras sean estas tres, es para cualquier circuito. Y bueno, expresado en palabras, nosotros tendremos que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y bueno, nosotros podemos subir la intensidad de corriente u aumentar. Y bueno, tenemos dos maneras. La primera es pues con una fuente o voltaje más grande. Así. Esta recordemos que es en volts. Y bueno, si nosotros tenemos un voltaje mucho mayor, la resistencia, que pues recapitulemos que la resistencia pues es la propiedad que tiene un material a la oposición o al flujo de electrones en su cuerpo. Entonces, bueno, a un mayor voltaje, la pequeña resistencia pues no va a poder pues frenar este cruce de electrones. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un voltaje mucho mayor, la resistencia pues sí va a seguir ahora sí que pues repeliendo o pues resistiéndose, pero pues como es mayor este voltaje, mayor fuente, pues no va a poder hacer mucho pues esta resistencia. Entonces, por lo tanto, la intensidad se va a ver a la alza. De igual manera, tomando este voltaje, nosotros podemos decir o subir la intensidad tomando una resistencia pues más pequeña, porque pues no va a poder presentar una oposición tan grande al voltaje y por lo tanto pues esta igual se va a ir a
pues a la alza. Entonces estas son las dos maneras para aumentar la intensidad de corriente. Recapitulando, tenemos o podemos o subir la fuente, los volts, o disminuir la resistencia en ohms. También podemos decir que, bueno, esta propiedad, que es la intensidad, y la resistencia son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que pues cualquier cambio, ya sea en este o en este, pues afecta directamente al otro. Entonces, pues, si nosotros tenemos una resistencia mucho más grande, nuestra intensidad de corriente va a ser más pequeña. Y pues, por el contrario, si nosotros tenemos una intensidad mucho más grande, nuestra resistencia va a ser más pequeña. Esto significa, pues, inversamente, y pues proporcional es que, pues, al aumentar uno disminuye el otro, y pues al aumentar este disminuye este. Entonces, en conclusión podemos decir que la intensidad y pues la resistencia son inversamente, pues, proporcionales. En este momento yo preparé unos problemas, los cuales pues dicen así: calcula la resistencia de un resistor que presenta 10 amperios de corriente y 200 volts de diferencia de potencial. Entonces, pues nosotros tenemos que sacar los datos que nos dan, lo cual es que nos dan nuestra intensidad, que son 10 amperios, y 200 volts. Entonces, pues recordando nuestra fórmula, nosotros tenemos o sabemos que para sacar la resistencia, que es lo que aquí nos indica, es esta fórmula: resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, o entre intensidad. Entonces, pues lo que nos queda es sustituir esta fórmula. Entonces tenemos que la resistencia es igual a 200 volts entre 10 amperios. Por lo tanto, nuestra resistencia es igual a 20 ohms. Y bueno, esto es en caso de que nos pidan la resistencia. Muy bien, aquí tenemos un problema, el cual pues nos está pidiendo la resistencia. Y bueno, nuestro enunciado dice así: calcula el valor de una resistencia sabiendo la intensidad pues de la corriente, que es de 0.2 amperios y un voltaje de 10 pues, volts. Entonces nosotros sacamos los datos que nos están regalando, y bueno, sabemos que para sacar la resistencia nosotros ocupamos esta fórmula, que es resistencia es igual a volts sobre intensidad. Entonces pues nosotros solo tenemos que sustituir en la fórmula y bueno, cambiar pues como la palabra dice, o sustituir pues los datos que nos dan por las incógnitas. Entonces pues en voltaje tenemos que son 10 volts y 0.2 amperios, cuyo resultado nos da la cantidad de 50 ohms. Y bueno, nuestro circuito se puede representar de la siguiente manera. Esto que significa pues batería, o una batería, que pues vendría siendo nuestro voltaje, que pues es 10 volts, el cual pues tiene una resistencia, como ya vimos, de 50 ohms. Y bueno, ustedes se preguntarán dónde queda nuestra intensidad. Nuestra intensidad queda expresada aquí, que es 0.2 amperios. Bueno, aquí tenemos otro pues problema, en el cual en esta ocasión nos pide la intensidad. Bien, el enunciado dice de la siguiente manera: una resistencia de 100 ohms se conecta a una batería de 10 volts. Y bueno, pues como les comentaba, nos dice calcula la intensidad. Entonces lo primero que debemos hacer es pues sacar los datos que nos dan, como la resistencia, que sabemos que es igual a 100 ohms, y pues el voltaje, que es igual a 10 volts. Y bueno, nuestra incógnita en esta historia pues sería la intensidad.
Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer es recordar nuestra fórmula, que es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Y pues lo que nos queda es sustituir. Entonces nos queda así: intensidad es igual a 10 volts sobre 100 ohms. Así. Y nuestro resultado es el siguiente. Esta sería nuestra intensidad de la corriente. Y bueno, si nosotros queremos expresar todo esto que hicimos de forma pues gráfica, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto de aquí significa pues batería, o pues en nuestro enunciado vendría siendo el voltaje, que pues son 10 volts. Esto a su vez se conecta a una resistencia, así se representa resistencia, de 100 ohms. Y bueno, se preguntarán nuevamente dónde queda nuestra intensidad. Y bueno, pues nuestra intensidad queda expresada aquí adentro. Así. Y bueno, esta sería la manera de representar todo lo que hicimos de manera pues gráfica. Y bueno, en este video nosotros dimos resolución pues en la parte 3 a la pregunta número 1, 4 y 8. Y en la parte número 4, o en la actividad 4, al inciso 1, 5 y 6. Bueno, muchas gracias por su atención y pues pásenla chido.